Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Ramiro Hernández y todavía me cuesta trabajo contar lo que viví en un pueblo perdido de Zacatecas durante un viaje de trabajo en el año 2018. En ese tiempo, yo vendía maquinaria agrícola para una empresa pequeña de Aguascalientes y me mandaban seguido a comunidades alejadas donde casi nadie quería entrar porque las carreteras estaban destruidas o había problemas con grupos armados. Nunca fui una persona miedosa. Había pasado noches enteras manejando por rancherías abandonadas y caminos sin señal. Así que cuando recibí la ruta hacia aquel pueblo entre los cerros, pensé que sería otro viaje pesado, pero normal. No imaginaba que terminaría viendo algo que todavía me despierta sudando. Salí desde temprano con una camioneta cargada de refacciones, catálogos y piezas para sembradoras. El camino se fue poniendo más feo conforme avanzaba la tarde. Había tramos donde la terracería parecía abrirse entre montes secos y piedras enormes, y durante kilómetros completos no vi una sola casa ni animales caminando. La señal del teléfono desapareció antes de llegar al último crucero, y desde ahí tuve que seguir indicaciones escritas en una hoja arrugada que me había dado mi jefe. Conforme subía por los cerros, empecé a notar algo raro. No había ruido, ni pájaros, ni perros, ni viento golpeando los árboles. Solamente el motor de la camioneta y el rechinido constante de las llantas contra la grava. Llegué al pueblo poco antes de que anocheciera. Era más pequeño de lo que imaginaba. Apenas unas cuantas calles de tierra con casas viejas hechas de adobe y lámina oxidada. Había un silencio incómodo en todos lados, como si la gente evitara salir o hacer ruido. Alcancé a ver varios hombres sentados afuera de una tienda, pero dejaron de hablar apenas estacioné la camioneta. También recuerdo que muchas ventanas estaban cubiertas con tablas, incluso algunas tenían cruces pintadas encima. Pensé que tal vez había ocurrido algo violento recientemente, aunque nadie parecía herido ni alterado de manera evidente. Lo extraño era la forma en que todos miraban el cielo, calculando cuánto faltaba para que oscureciera por completo. Mi cita era con un agricultor llamado Eusebio, dueño de varias hectáreas de maíz alrededor del pueblo. Lo encontré en una bodega cerca de los campos, revisando unas piezas viejas de tractor bajo una lámpara amarilla. Era un hombre alto, muy flaco, de barba entrecana y mirada cansada. Revisó los catálogos rápido, casi sin poner atención a los precios, y aceptó comprar varias máquinas usadas que podíamos entregarle semanas después. Mientras hablábamos, noté que revisaba constantemente un reloj de bolsillo. Cada pocos minutos levantaba la vista hacia el camino, nervioso, como esperando que alguien apareciera. Cuando terminó la negociación, me pidió que me hospedara en el hotel del centro y que no saliera después de medianoche bajo ninguna circunstancia. No era raro que en algunos pueblos hubiera miedo por la delincuencia, así que no le di importancia a la advertencia. Incluso pensé que exageraban para asustar forasteros. Antes de irme al hotel, pasé a cenar unos tacos en un puesto casi vacío. La señora que atendía apenas hablaba, y cada vez que mencionaba quedarme varios días, hacía una cara rara, incómoda. Mientras preparaba la comida, un señor sentado junto a mí me preguntó discretamente si pensaba salir de noche. Le dije que probablemente no, porque venía cansado del camino. Entonces me respondió algo que me dejó inquieto durante varias horas. Dijo que en ese pueblo la madrugada pertenecía a otras cosas, no a la gente que todavía seguía viva. El hotel era una construcción vieja de 2 pisos,
con pasillos estrechos y focos débiles que apenas iluminaban las paredes manchadas de humedad. El dueño me recibió rápido, casi con desesperación por cerrar la puerta principal. Mientras anotaba mis datos en un cuaderno, me dijo que después de las 2 de la madrugada no debía mirar hacia los campos desde la ventana del cuarto. Lo dijo serio, sin reírse ni explicar motivos. Después agregó que si escuchaba pasos afuera o ruidos entre el maíz, debía ignorarlos completamente. Yo ya estaba fastidiado por tantas advertencias absurdas, así que subí a descansar convencido de que todos en ese lugar compartían alguna superstición ridícula. Sin embargo, esa noche apenas pude dormir. Aquella noche desperté de golpe sintiendo un frío extraño dentro del cuarto. Miré el reloj del celular y marcaba las 2:12 de la madrugada. Afuera todo estaba completamente oscuro, pero alcancé a escuchar algo parecido a ramas arrastrándose lentamente sobre tierra seca. Permanecí acostado unos segundos, tratando de volver a dormir, aunque el sonido seguía acercándose poco a poco. Entonces comenzaron los murmullos. Eran voces bajas provenientes de la calle, como varias personas rezando al mismo tiempo. Me levanté con cuidado y me acerqué a la ventana, recordando las advertencias del hotelero. Por alguna razón absurda, pensé que quizá los habitantes hacían rituales religiosos nocturnos. Corrí apenas un poco la cortina y miré hacia los campos. Al principio no distinguí nada entre la oscuridad. El maíz seco apenas se movía bajo la luz débil de la luna, y por unos momentos me sentí ridículo por haberme dejado sugestionar. Pero después vi algo caminando entre las plantas. Era demasiado alto para ser una persona normal. La figura sobresalía varios metros por encima del maizal y avanzaba lentamente, doblando las hileras secas a su paso. Luego apareció otra más lejos y después otra. Permanecían encorvadas, con brazos exageradamente largos que casi tocaban el suelo. No corrían ni parecían buscar algo específico. Simplemente caminaban alrededor del pueblo, moviéndose con una calma horrible. Lo peor era que ninguna tenía rostro visible bajo aquella oscuridad espesa y antinatural. Me quedé paralizado observando cómo aquellas cosas avanzaban entre los terrenos. Conforme se acercaban, empecé a notar detalles todavía peores. Sus cuerpos parecían cubiertos con costales viejos o piel reseca pegada directamente a los huesos. Las piernas se doblaban al caminar de una forma imposible, como patas mal acomodadas. Escuché entonces un sonido húmedo, parecido a respiraciones profundas mezcladas con gruñidos ahogados. Varias luces comenzaron a apagarse en las casas del pueblo hasta que todo quedó completamente negro. Nadie salía, nadie gritaba. Era como si todos supieran exactamente qué hacer mientras esas criaturas rodeaban lentamente las calles. Una de ellas se detuvo justo frente al hotel, inmóvil, mirando hacia arriba, aunque no tenía cara para hacerlo. Sentí que me faltaba el aire cuando aquella cosa levantó un brazo larguísimo hacia mi ventana. Retrocedí de inmediato y choqué contra la cama. El sonido de las uñas raspando el exterior comenzó unos segundos después, lento y desesperante. Parecía que recorrían la pared buscando una entrada. Me quedé inmóvil, escuchando cómo se movía alrededor del edificio. Los pasos eran pesados, húmedos, demasiado grandes para pertenecer a un animal. En algún momento escuché también otro ruido proveniente de la calle. Eran personas llorando. No lloraban fuerte, más bien parecían rezos entrecortados, voces cansadas de repetir lo mismo durante años. La criatura permaneció afuera durante varios minutos antes de alejarse lentamente hacia los campos otra vez. No pude dormir el resto de la madrugada. Me quedé sentado junto a la puerta esperando escuchar nuevamente aquellos pasos. Cerca de las 4 de la mañana comenzaron sonidos peores.
Algo parecido a gritos humanos llegó desde la orilla del pueblo, apagándose casi de inmediato. Después hubo silencio absoluto otra vez. Recuerdo claramente haber pensado en salir huyendo de ahí en cuanto amaneciera, aunque me daba miedo siquiera bajar al estacionamiento. Conforme entró la primera claridad del alba, escuché movimiento en la calle, motores viejos, puertas abriéndose y voces hablando rápido. Esperé varios minutos antes de reunir valor para salir del cuarto. El dueño del hotel estaba parado junto a la recepción, fumando con las manos temblorosas, mientras evitaba mirarme directamente a los ojos. Le pregunté qué eran esas cosas, y el hombre solamente respondió que yo había cometido un error al mirar hacia los campos. Después me pidió que abandonara el pueblo cuanto antes. Su actitud me molestó más que asustarme, así que salí decidido a buscar explicaciones antes de irme. Mientras caminaba hacia la camioneta, noté algo raro cerca de las parcelas. Había varios espantapájaros nuevos clavados alrededor del maíz. No recordaba haberlos visto la tarde anterior. Me acerqué pensando que quizá eran simples adornos improvisados, pero conforme disminuía la distancia, empecé a distinguir piernas humanas colgando debajo de la ropa vieja. El olor podrido me golpeó antes de llegar completamente. Entonces entendí que aquellos espantapájaros no estaban hechos de paja ni madera. Me acerqué lo suficiente para confirmar que eran cuerpos humanos reales, colgados sobre postes de madera. Algunos estaban amarrados con alambre oxidado y cubiertos con sombreros viejos para ocultar los rostros. Otros tenían el abdomen abierto, como si animales enormes hubieran arrancado pedazos completos durante la noche. Reconocí uno de los pantalones. Pertenecía al hombre que había visto sentado afuera de la tienda cuando llegué. Sentí ganas de vomitar. Lo peor era que nadie parecía sorprendido. Varias personas caminaban alrededor de los campos, evitando mirar directamente los cadáveres, trabajando como si aquello formara parte normal de su rutina diaria. Regresé al hotel decidido a irme inmediatamente, pero el dueño me interceptó antes de llegar a la camioneta. Cerró la puerta principal y me llevó hacia una pequeña oficina detrás de la recepción. Ahí me confesó que el pueblo llevaba más de 50 años alimentando a esas criaturas. Las llamaban los caminantes. Según él, aparecían cada luna nueva desde tiempos de sus abuelos. Al principio intentaron enfrentarlos con armas, fuego y trampas, pero nunca funcionó. Los caminantes regresaban siempre más agresivos, llevándose familias enteras durante semanas. Después comenzaron los sacrificios para mantenerlas lejos del centro del pueblo. Mientras hablaba, el hombre no levantaba la vista del piso. Me explicó que los cuerpos colgados servían para mantener entretenidas a las criaturas hasta el amanecer. Pregunté de dónde sacaban a las víctimas y tardó varios segundos en responder. Dijo que normalmente elegían gente de paso, vagabundos o personas que nadie reclamaría. Sentí un golpe helado recorriéndome el cuerpo al entender por qué todos me observaban desde mi llegada. Aquella noche yo también había sido considerado una posible ofrenda. El dueño aseguró que me salvé únicamente porque los caminantes ya habían recibido alimento suficiente antes de que yo mirara por la ventana. Quise salir inmediatamente del pueblo, pero el hotelero me detuvo otra vez. Dijo que todavía faltaban varias horas para que los caminos fueran seguros. Según él, durante las mañanas posteriores a la luna nueva, las criaturas permanecían escondidas entre los sembradíos, inmóviles, esperando cualquier ruido o movimiento cerca de los cerros. No le creí completamente, aunque algo dentro de mí ya estaba demasiado alterado para ignorarlo. Permanecí encerrado en la oficina, observando por una rendija hacia la calle. Poco después comenzaron a pasar camionetas, transportando más cuerpos cubiertos con cobijas viejas. Nadie lloraba. La gente solamente bajaba la cabeza mientras avanzaba en silencio. Cerca del mediodía,
Escuchamos disparos provenientes de las parcelas del norte. Fueron pocos, secos, seguidos por gritos breves que terminaron casi de inmediato. El dueño del hotel se puso pálido y apagó todas las luces del lugar, aunque afuera seguía siendo de día. Minutos después, algo golpeó el techo. No fue un sonido ligero. Parecía el impacto de un animal enorme cayendo desde gran altura. Luego escuchamos pasos lentos arrastrándose sobre las láminas. Las vigas crujían encima de nosotros mientras aquella cosa avanzaba de un extremo al otro del edificio. El hombre comenzó a rezar en voz baja, sin dejar de temblar. Los pasos se detuvieron exactamente arriba de la oficina. Después comenzó un olor insoportable, parecido a carne podrida bajo el sol. Escuché un ruido húmedo deslizándose por el techo hasta llegar justo encima de nosotros. Entonces, una de las láminas empezó a hundirse lentamente hacia adentro, como si algo enorme estuviera apoyando peso suficiente para romperla. Retrocedimos contra la pared mientras caían pedazos de polvo y yeso sobre el escritorio. Durante unos segundos alcancé a ver unos dedos larguísimos asomándose entre la abertura. No parecían humanos. Eran delgados, oscuros y estaban cubiertos por una piel reseca llena de grietas profundas. El dueño del hotel reaccionó antes que yo. Sacó una escopeta vieja escondida detrás del escritorio y disparó directamente hacia la lámina hundida. El estruendo retumbó por todo el edificio. Escuchamos un chillido horrible arriba, algo entre un animal herido y una persona ahogándose. Después comenzaron golpes violentos sobre el techo, tan fuertes que pensé que toda la estructura iba a venirse abajo. Aprovechamos esos segundos para correr hacia la salida trasera. Afuera el calor era insoportable y el pueblo seguía vacío. Varias puertas estaban cerradas con cadenas, como si todos supieran exactamente lo que ocurría otra vez. Corrimos hasta mi camioneta mientras los golpes continuaban detrás del hotel. Las manos me temblaban tanto que tardé varios intentos en encender el motor. Apenas avancé unos metros, vi movimiento entre los sembradíos cercanos. Las plantas secas comenzaron a doblarse, formando caminos largos y torcidos. Entonces aparecieron dos caminantes saliendo lentamente del maíz. Bajo la luz del día se veían peor. Eran enormes, flacos hasta lo imposible, cubiertos con jirones oscuros pegados al cuerpo. Donde debería estar la cara, solamente tenían una superficie lisa y grisácea, hundida hacia adentro como piel derretida sobre huesos deformes. Aceleré sin esperar al hotelero. Él alcanzó a subir a la caja trasera mientras la camioneta brincaba sobre la terracería. Los caminantes comenzaron a seguirnos con movimientos extraños, avanzando demasiado rápido pese a sus piernas torcidas. Por el espejo retrovisor, vi cómo uno extendía los brazos de forma antinatural, casi tocando el suelo mientras corría. El otro lanzó un sonido grave que hizo vibrar los vidrios de la camioneta. Varias figuras más empezaron a salir de entre los campos. Eran muchas. Algunas cargaban restos humanos colgando de las extremidades, arrastrándolos como animales recién cazados hacia las parcelas abiertas. El camino de salida atravesaba un tramo estrecho entre cerros y maizales secos. Pensé que lograríamos escapar hasta que algo cayó sobre la caja de la camioneta. Escuché al hotelero gritar desesperadamente mientras el vehículo se sacudía de un lado a otro. Miré por el retrovisor y vi uno de esos cuerpos enormes, encaramado atrás, sujetándose con brazos larguísimos sobre la estructura metálica. El hombre intentaba dispararle otra vez, pero la criatura le arrancó la escopeta fácilmente. Después lo levantó del cuello con una sola mano. Todavía recuerdo sus piernas golpeando desesperadas contra la lámina antes de desaparecer entre el maíz. Seguí manejando sin detenerme. Escuchaba golpes y gruñidos detrás de la camioneta, pero jamás volteé nuevamente. El camino parecía eterno.
En varios tramos creí que algo corría paralelo entre los sembradíos, siguiendo el vehículo sin dificultad. Finalmente alcancé la carretera principal poco antes del anochecer. No había señal de las criaturas ni del hotelero. Manejé durante horas hasta llegar a Fresnillo, donde me encerré en un motel sin atreverme a contarle nada a nadie. Días después, regresé acompañado por policías estatales, pero el pueblo estaba completamente abandonado. No quedaban cuerpos, vehículos ni habitantes. Solamente casas vacías cubiertas de polvo reciente. Hasta hoy sigo sin saber qué eran realmente los caminantes, ni cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello en los cerros de Zacatecas. Renuncié al trabajo pocos meses después y jamás volví a vender maquinaria en comunidades alejadas. Durante años tuve pesadillas constantes con figuras altas caminando entre cultivos secos. Lo peor ocurrió tiempo después, cuando revisé una noticia local sobre desapariciones rurales. Entre las fotografías reconocí al dueño del hotel. Según el reporte oficial, llevaba muerto más de 12 años antes de la fecha en que yo llegué a ese pueblo. Desde entonces entendí que algunas cosas nunca debieron ser vistas por nadie. Me llamo Eduardo Salinas, y esto que voy a contarme lo guardé muchos años porque todavía me cuesta aceptar que realmente pasó dentro de mi propia familia. Mi tío Arturo fue comandante de policía en un municipio pequeño al sur de Veracruz, un lugar rodeado de manglares, calles húmedas y una laguna enorme donde casi siempre flotaba una neblina espesa desde la madrugada. Cuando yo era niño lo admiraba demasiado porque todos en el pueblo le tenían respeto, aunque también miedo. Nunca sonreía mucho y cargaba una mirada cansada, como alguien que llevaba décadas sin descansar. Antes de morir, enfermo y completamente consumido, me pidió escuchar algo que jamás debí saber. Mi tío llegó al municipio siendo muy joven, recién transferido desde una comandancia mucho más tranquila. Al principio creyó que las historias sobre desapariciones eran exageraciones inventadas por borrachos o pescadores supersticiosos. Cada año desaparecían visitantes cerca de la laguna, especialmente durante septiembre, cuando el pueblo celebraba fiestas patronales y llegaban turistas buscando música, alcohol barato y recorridos nocturnos. Las investigaciones nunca avanzaban porque los cuerpos jamás aparecían. Algunos decían que los cocodrilos arrastraban gente hacia el fondo, mientras otros culpaban a bandas criminales escondidas entre los caminos de terracería. Pero mi tío comenzó a sospechar cuando varias denuncias parecían relacionadas con personas vistas por última vez cerca de la vieja iglesia abandonada. Esa iglesia estaba apartada del centro, detrás de un camino lleno de árboles podridos y raíces enormes que levantaban la tierra húmeda. Había sido construida décadas atrás, aunque nadie recordaba exactamente cuándo dejó de utilizarse. El techo estaba parcialmente hundido y las paredes olían permanentemente a moho y agua estancada. Los niños evitaban acercarse porque existía la costumbre de decir que por las noches se escuchaban golpes debajo del piso, como si alguien caminara en túneles ocultos. Mi tío no creía en tonterías, así que varias veces patrulló alrededor buscando vagabundos o delincuentes escondidos. Nunca encontró nada extraño, aunque siempre regresaba con un dolor fuerte de cabeza y una sensación insoportable de suciedad pegada al cuerpo. Con el paso de los meses comenzaron a llegar reportes más inquietantes. Una pareja de mochileros desapareció después de preguntar cómo llegar a la laguna durante las fiestas patrias. Días más tarde, un pescador juró haber visto luces moviéndose entre los árboles cerca de la iglesia, acompañadas de cantos lentos que parecían rezos antiguos. Mi tío organizó recorridos nocturnos con otros policías, pero muchos se negaban a entrar demasiado lejos.
porque aseguraban escuchar murmullos dentro del monte. Incluso algunos oficiales veteranos renunciaron sin explicar motivos claros. Arturo empezó a notar que los habitantes evitaban hablar del tema frente a desconocidos y cambiaban de expresión cuando alguien mencionaba las desapariciones. Era un silencio raro, pesado, casi impuesto por miedo. La primera vez que mi tío realmente sintió peligro ocurrió durante una madrugada lluviosa mientras patrullaba solo cerca de la laguna. Había recibido una llamada anónima donde mencionaban movimientos extraños cerca de la iglesia abandonada. Cuando llegó, encontró varios vehículos estacionados entre los árboles, todos sin placas visibles. Pensó que podía tratarse de narcotraficantes, así que apagó las luces de la patrulla y avanzó caminando. Mientras se acercaba, escuchó voces murmurando al mismo tiempo, como una oración dicha por muchas personas. También percibió un olor insoportable parecido al lodo mezclado con carne podrida. Antes de llegar al edificio, vio sombras moviéndose detrás de las ventanas rotas y decidió retroceder para pedir apoyo inmediatamente. Después de aquella noche, dejó de comportarse igual. Mi madre decía que Arturo comenzó a beber demasiado y revisaba puertas y ventanas cada pocos minutos, incluso estando dentro de su casa. Dormía con una pistola debajo de la almohada y jamás permitía que alguien mencionara la laguna durante las comidas familiares. A veces despertaba gritando nombres que nadie reconocía, cubierto de sudor y temblando como si acabara de salir del agua helada. Lo más extraño era que siempre evitaba septiembre. Durante ese mes pedía vacaciones o desaparecía varios días sin avisar a dónde iba. Poco antes de morir, cuando ya casi no podía respirar por la enfermedad, finalmente aceptó contarme qué había visto realmente bajo aquella iglesia abandonada. Mi tío comenzó su relato una noche de lluvia, mientras permanecía acostado en una cama improvisada dentro de la sala de su casa. Hablaba despacio porque cada palabra parecía costarle aire. Me contó que después de aquella patrulla decidió investigar solo, convencido de que algunos pobladores estaban involucrados en secuestros relacionados con trata de personas. Durante varias semanas siguió vehículos, revisó archivos viejos y vigiló discretamente a ciertos comerciantes respetados del municipio. Descubrió algo extraño. Muchas de las personas que aparecían cerca de turistas desaparecidos participaban también en actividades religiosas organizadas por una asociación local aparentemente dedicada a restaurar tradiciones antiguas. Nadie sospechaba de ellos porque incluían maestros, pescadores, policías retirados y hasta funcionarios municipales. Arturo empezó a notar patrones que no podía ignorar. Cada septiembre aumentaban las desapariciones y al mismo tiempo ciertos habitantes evitaban salir después de medianoche. Las tiendas cerraban temprano y las calles quedaban vacías mucho antes de lo normal. Un anciano borracho llegó incluso a advertirle que no caminara cerca de la laguna cuando comenzaran las lluvias fuertes porque el agua despierta. Mi tío creyó que eran delirios de viejo, aunque aquella frase comenzó a perseguirlo. Revisando documentos antiguos, encontró reportes desde hacía más de 50 años sobre personas extraviadas en las mismas fechas. Ningún comandante anterior resolvió nada. Algunos renunciaron abruptamente y otros murieron en circunstancias raras, casi siempre relacionados con accidentes cerca del agua. La noche decisiva ocurrió durante la segunda semana de septiembre. Una pareja extranjera había sido vista preguntando por hospedaje barato y recorridos hacia la laguna. Horas después, desaparecieron sin dejar rastro. Mi tío recibió información anónima indicando que varias personas entrarían a la iglesia abandonada pasada la medianoche. Esta vez decidió no pedir apoyo porque sospechaba que algunos policías estaban involucrados. Llegó armado y dejó la patrulla escondida entre los árboles. La lluvia apenas comenzaba y el monte olía a tierra podrida.
Desde lejos observó antorchas moviéndose alrededor del edificio mientras decenas de personas caminaban en silencio. Muchos llevaban túnicas improvisadas cubriéndoles la cara. Otros simplemente iban descalzos, embarrados completamente de lodo oscuro. Esperó varios minutos oculto detrás de unos arbustos hasta encontrar una entrada lateral parcialmente derrumbada. Dentro de la iglesia no había bancas ni imágenes religiosas. El piso estaba roto y en el centro existía una abertura enorme que descendía hacia túneles iluminados con velas. Mi tío escuchó cantos graves provenientes del subsuelo, una especie de coro lento pronunciando palabras incomprensibles. Bajó con cuidado, intentando grabar todo usando una cámara pequeña que llevaba escondida bajo la chamarra. Mientras descendía, notó símbolos pintados sobre las paredes, figuras deformes, hechas con barro negro y sangre seca. También percibió un sonido húmedo viniendo desde abajo, como respiraciones enormes mezcladas con chapoteos. A cada escalón sentía más intenso el olor putrefacto que había detectado semanas atrás. Debajo de la iglesia encontró una cámara amplia, construida con piedra vieja completamente cubierta de humedad. Decenas de pobladores rodeaban un estanque conectado aparentemente con la laguna exterior mediante túneles subterráneos. El agua era negra, espesa, y despedía pequeñas burbujas constantes. La pareja extranjera estaba amarrada frente al estanque, todavía viva, aunque demasiado golpeada para moverse. Mi tío reconoció entre los asistentes a comerciantes importantes, agentes municipales y hasta un sacerdote retirado que aparentaba dirigir la ceremonia. Todos repetían los mismos cánticos mientras arrojaban cubetas llenas de lodo hacia el agua. Entonces ocurrió algo que Arturo jamás pudo olvidar. El estanque comenzó a agitarse lentamente, como si algo gigantesco estuviera subiendo desde el fondo oscuro. Primero apareció una masa negra cubierta de lodo espeso, demasiado grande para parecer humana. Mi tío juraba que no tenía forma definida. Cambiaba mientras emergía del agua, mostrando partes similares a brazos y después algo parecido a costillas abiertas. Nadie gritó ni mostró miedo. Al contrario, los pobladores se arrodillaron inmediatamente. La cosa avanzó arrastrándose fuera del estanque, dejando un rastro viscoso sobre las piedras. Arturo intentó acercarse para liberar a la pareja extranjera, pero entonces observó algo imposible. En medio del pecho de aquella entidad comenzó a abrirse lentamente una especie de rostro húmedo lleno de dientes pequeños moviéndose desesperadamente. En ese instante comprendió que no estaba viendo un animal ni una persona deformada. Mi tío reaccionó por instinto. Sacó la pistola y apuntó directamente hacia aquella cosa mientras avanzaba entre la multitud, intentando acercarse a la pareja amarrada. Nadie trató de detenerlo al principio. Los pobladores seguían arrodillados, moviéndose lentamente al ritmo de los cánticos como si estuvieran hipnotizados. Arturo gritó que soltaran a los extranjeros y disparó una vez al techo para dispersarlos. Entonces, la entidad levantó una parte de su cuerpo semejante a un brazo cubierto de lodo negro, y el ruido dentro de la cámara se detuvo por completo. El silencio fue tan brusco que mi tío alcanzó a escuchar claramente el agua escurriendo desde las paredes húmedas del túnel subterráneo. El sacerdote, retirado, se acercó lentamente hacia la criatura y comenzó a hablarle en una mezcla extraña de español y palabras antiguas que Arturo no reconoció. Mientras tanto, varios asistentes sujetaron con fuerza a la pareja extranjera y los arrastraron hasta el borde del estanque. Mi tío intentó disparar otra vez, pero uno de los hombres le golpeó el brazo con una pala oxidada y la pistola cayó al suelo. Se desató un forcejeo brutal. Arturo logró tumbar a dos sujetos antes de recibir otro golpe detrás de la cabeza. Aturdido, vio cómo la masa negra seguía cambiando de forma,
mientras el rostro lleno de dientes se abría y cerraba lentamente dentro de su pecho viscoso. La mujer extranjera comenzó a gritar desesperadamente cuando aquella cosa se acercó arrastrándose hasta ellos. Mi tío decía que jamás pudo olvidar esos gritos porque no sonaban normales. Parecían mezclarse con los cánticos de los pobladores y con un ruido húmedo proveniente del cuerpo de la entidad. El hombre intentó soltarse de las cuerdas, pero varios asistentes lo sujetaron contra el piso. Entonces ocurrió algo que Arturo describía siempre temblando. El rostro ubicado en el pecho de la criatura se abrió muchísimo más, separando capas de carne negra y lodo como si fueran pétalos podridos. Desde adentro salió un olor insoportable a agua estancada y cadáver viejo que hizo vomitar a varias personas presentes. Mi tío aprovechó la confusión para recoger la pistola y disparó directamente hacia la criatura. Juraba que las balas parecieron hundirse dentro del lodo, sin provocarle daño alguno. La entidad reaccionó lanzando un sonido grave que hizo vibrar las paredes subterráneas. Varias velas se apagaron al mismo tiempo y el estanque comenzó a agitarse violentamente. Los pobladores entraron en pánico, aunque ninguno intentó huir. Al contrario, muchos empezaron a golpearse el pecho y la cara mientras repetían oraciones incomprensibles. Arturo alcanzó a cortar las cuerdas del hombre extranjero, pero antes de liberar a la mujer, vio como una especie de extremidad negra la envolvía completamente y la arrastraba hacia el agua oscura. El extranjero logró escapar corriendo hacia las escaleras, pero la mayoría de los presentes parecía ignorarlo por completo. Todos estaban concentrados observando a la criatura. Mi tío quiso perseguir al sobreviviente para sacarlo de ahí, aunque se detuvo al escuchar un crujido espantoso detrás de él. Cuando volteó, vio que el sacerdote permanecía de pie frente a la entidad, mientras algo comenzaba a abrirse lentamente dentro de su propio pecho. Arturo pensó primero que era una herida provocada por las balas perdidas, hasta que distinguió claramente pequeños dientes moviéndose bajo la piel. El viejo cayó de rodillas sonriendo, y aquella abertura terminó desgarrándole completamente el torso frente a toda la multitud aterrada. Después de eso comenzó el caos absoluto dentro de la cámara subterránea. Algunos pobladores intentaron escapar, mientras otros seguían arrodillados, llorando y golpeando el suelo con las manos embarradas de lodo. Mi tío logró salir corriendo hacia las escaleras justo cuando parte del techo empezó a derrumbarse detrás de él. Escuchaba gritos, chapoteos y un ruido parecido a respiraciones enormes resonando dentro de los túneles. Al llegar afuera, encontró al extranjero escondido detrás de unos árboles, completamente fuera de sí y cubierto de sangre ajena. Ambos escaparon hacia la carretera bajo una lluvia torrencial. Arturo pidió apoyo inmediatamente, pero cuando regresaron horas después, junto con otras patrullas, la iglesia estaba completamente vacía y el túnel había desaparecido bajo toneladas de tierra húmeda. Las autoridades estatales llegaron días después para investigar las denuncias de mi tío, pero nunca encontraron pruebas suficientes. El extranjero sobreviviente fue trasladado a otro estado y terminó abandonando el país poco tiempo después. Según Arturo, el hombre quedó completamente destruido mentalmente y apenas podía explicar lo ocurrido sin sufrir ataques de pánico. La iglesia abandonada fue clausurada oficialmente debido a supuestos daños estructurales causados por las lluvias. Sin embargo, varios habitantes comenzaron a reconstruir discretamente ciertas partes durante las noches. Nadie admitía nada frente a policías externos. Cada vez que Arturo interrogaba a alguien, recibía miradas vacías y respuestas idénticas, como si todos hubieran practicado exactamente la misma mentira. Mi tío presentó su renuncia pocos meses después. Oficialmente argumentó problemas de salud y estrés laboral, aunque la realidad era mucho peor.
Desde aquella noche sufrió insomnio constante, ataques nerviosos y episodios donde juraba escuchar agua escurriendo dentro de su casa. Colocaba cubetas en distintos rincones porque aseguraba que el lodo negro aparecía debajo de las puertas al amanecer. Mi madre pensó durante años que Arturo había desarrollado paranoia por culpa del alcohol. Yo también lo creía, pero mientras hablaba conmigo aquella última noche, pude notar terror genuino en sus ojos, un miedo tan profundo que parecía seguir viviendo todavía dentro de él muchos años después. Antes de morir, Arturo me confesó algo que jamás contó oficialmente durante las investigaciones. Aseguraba que algunos pobladores no actuaban por fanatismo religioso ni amenazas criminales. Decía que realmente adoraban a aquella entidad porque creían recibir favores a cambio. Durante décadas, las cosechas nunca fallaron y las inundaciones evitaban ciertas zonas del municipio donde vivían las familias involucradas en los rituales. Incluso hablaban de enfermedades desaparecidas, misteriosamente después de cada septiembre. Mi tío estaba convencido de que la criatura llevaba muchísimo tiempo viviendo bajo la laguna, escondida en túneles inundados mucho más antiguos que la misma iglesia abandonada construida encima años atrás. También me reveló que jamás volvió a acercarse a la laguna después de escapar aquella madrugada. Sin embargo, durante años recibió llamadas anónimas donde nadie hablaba. Solamente se escuchaban respiraciones húmedas y un sonido parecido a agua moviéndose lentamente. Una vez encontró marcas de lodo fresco frente a la puerta de su casa, formando símbolos idénticos a los vistos en los túneles subterráneos. Arturo intentó mudarse varias veces, pero los ataques de ansiedad empeoraban cada septiembre. Dormía armado, revisaba constantemente ventanas y evitaba cualquier lugar cercano al agua. Poco antes de enfermar gravemente, comenzó incluso a cubrir espejos porque decía ver movimientos extraños reflejados detrás de él durante las noches. La última conversación ocurrió 2 días antes de su muerte. Afuera estaba lloviendo fuerte y el olor a humedad dentro de la casa resultaba insoportable. Arturo apenas podía hablar, aunque insistió en pedirme que jamás visitara aquel municipio durante septiembre. Me tomó del brazo con una fuerza inesperada y aseguró que la entidad no perseguía solamente a quienes escapaban. Según él, aquella cosa recordaba rostros y reconocía olores, especialmente de quienes la habían visto directamente. También me confesó que nunca encontró el cuerpo de la mujer extranjera arrastrada al estanque. Lo único recuperado fue una cámara dañada cubierta completamente de lodo negro que nadie logró limpiar jamás. Arturo murió esa misma semana mientras dormía. Durante el funeral, casi nadie del antiguo municipio asistió, excepto un pescador viejo que permaneció observando el ataúd desde lejos sin acercarse jamás a la familia. Antes de irse, dejó una frase extraña que todavía recuerdo perfectamente. Dijo que algunas cosas enterradas bajo el agua no deberían ser molestadas porque aprenden rápido a esconderse entre la gente. Años después, decidí buscar información sobre las desapariciones cerca de aquella laguna y descubrí que continúan ocurriendo cada septiembre. Nunca regresé al lugar. Todavía hoy, cuando llueve demasiado fuerte durante la madrugada, despierto convencido de escuchar respiraciones húmedas afuera de mi ventana. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Mauricio Trejo y crecí en un pueblo minero perdido al norte de Sonora. Uno de esos lugares donde el polvo se pega en la piel desde la mañana y nunca termina de irse. La mayoría vivíamos de la mina
o de trabajos relacionados con el desierto. Mi familia llevaba años ahí. Mi mamá atendía una pequeña tienda y mi padre trabajaba vigilando instalaciones abandonadas cerca de los cerros. Desde niño escuché historias raras sobre animales encontrados, abiertos en canal lejos del pueblo, pero nadie hablaba demasiado del tema. En Sonora, uno aprende rápido a guardar silencio cuando algo no tiene explicación y el miedo empieza a sentirse más viejo que las personas. Las primeras veces que vi uno de esos animales mutilados tenía como 12 años. Eran becerros, coyotes o cabras encontrados completamente secos, sin una gota de sangre alrededor y con cortes demasiado limpios para haber sido hechos por depredadores. Los hombres del pueblo decían que podían ser rituales o ataques de traficantes, aunque nadie parecía convencido realmente. Recuerdo el olor del desierto mezclado con carne podrida, mientras varios vecinos observaban los cuerpos sin acercarse demasiado. Lo peor no eran las heridas. Lo peor era que los animales siempre aparecían acomodados mirando hacia las montañas del oeste, donde estaban enterradas las viejas instalaciones militares que dejaron abandonadas desde antes de que yo naciera completamente. Mi padre trabajaba precisamente por esa zona. Decía que solo cuidaba una antena oxidada y unas bodegas vacías para una empresa privada que pagaba en efectivo. Nunca explicó demasiado. Salía antes del amanecer y regresaba entrada la noche con la ropa llena de arena roja. A veces llegaba de mal humor y se encerraba solo en el patio trasero, fumando en silencio durante horas. Otras veces parecía nervioso, como si hubiera escuchado algo que no quería contarle a nadie. Mi mamá le preguntaba cosas y él respondía poco. Recuerdo claramente que evitaba mirar las montañas cuando estábamos afuera. Era raro, porque toda su vida había trabajado en el desierto y jamás había sido un hombre miedoso realmente. Con el tiempo comenzaron a desaparecer perros. Después fueron gallinas. Luego algunos burros encontrados lejos de las casas con las mismas heridas extrañas. La gente dejó de salir por las noches. En las cantinas se hablaba en voz baja sobre luces moviéndose encima de los cerros, aunque nadie aceptaba haberlas visto directamente. Yo tenía 16 años y todavía pensaba que los adultos exageraban todo. En ese tiempo ayudaba a mi tío llevando agua a los trabajadores de la mina y muchas veces cruzábamos caminos completamente vacíos, donde el silencio era tan pesado que hasta el motor de la camioneta sonaba lejano. Había momentos en que el desierto parecía muerto, como si absolutamente nada quisiera permanecer ahí después del atardecer ya nunca más. Una tarde mi padre llegó más temprano de lo normal y nos pidió cerrar puertas y ventanas antes de que oscureciera. Nunca olvidaré cómo se veía. Tenía tierra pegada en la cara y los labios resecos como si hubiera pasado horas corriendo bajo el sol. Mientras cenábamos, apenas probó la comida. Solo observaba hacia la calle cada pocos segundos. Mi mamá empezó a molestarse porque no explicaba nada, hasta que él dijo algo que todavía me provoca escalofríos cuando lo recuerdo. Comentó que cerca de la antena habían encontrado varios pájaros quemados alrededor de una zanja recién abierta en medio del desierto. Dijo que no parecían electrocutados ni atacados. Parecían haber caído del cielo mientras intentaban escapar desesperadamente de algo invisible bajo la arena. Esa misma semana comenzaron los apagones nocturnos. Todo el pueblo quedaba completamente oscuro durante varios minutos y después la electricidad regresaba sola. La primera vez pensamos que era una falla normal, pero luego empezaron a escucharse sonidos extraños durante los cortes. No eran animales ni maquinaria de la mina. Eran vibraciones profundas que parecían venir desde abajo de la tierra. Mi padre dejó de dormir bien. Se levantaba de madrugada para mirar por las ventanas y mantener cargada una escopeta vieja que nunca antes había usado dentro de la casa. Una noche lo escuché hablando solo en el patio,
repitiendo que algo se estaba moviendo otra vez cerca de las montañas y que pronto todos iban a darse cuenta demasiado tarde. La noche que todo cambió comenzó con otro apagón, pero esta vez fue distinto. No solo se fue la electricidad, también desaparecieron todos los sonidos del pueblo. Los perros dejaron de ladrar, los grillos dejaron de escucharse y hasta el viento pareció detenerse por completo. Mi mamá estaba acomodando mercancía en la tienda cuando vimos que mi padre todavía no regresaba de su turno. Pasaron más de 2 horas y empezamos a preocuparnos. Afuera el cielo tenía un color raro, como gris metálico, aunque no había nubes. Yo salí al patio intentando buscar luces de la carretera, pero lo único visible eran las montañas oscuras y una especie de resplandor muy tenue moviéndose lentamente detrás de los cerros donde estaba la antena abandonada completamente sola. Cerca de las 10 de la noche escuchamos una camioneta acercarse a toda velocidad. Mi padre frenó afuera de la casa, levantando tierra por todas partes. Cuando abrió la puerta pensé que estaba herido de muerte. Tenía la camisa empapada de sangre seca, las manos temblando y la mirada completamente perdida. Entró empujándonos hacia adentro mientras gritaba que cerráramos todo y apagáramos cualquier luz. Mi mamá comenzó a llorar preguntándole qué había pasado, pero él solo repetía que nadie debía salir bajo ninguna circunstancia. Alcancé a notar que la sangre no parecía suya. Había pedazos pequeños de piel pegados en sus botas y un olor horrible, parecido a carne quemada mezclada con metal caliente, impregnaba toda la casa durante esos minutos insoportables. Después comenzó el ruido. Primero se escucharon gritos lejanos viniendo desde las calles cercanas a la plaza. No eran gritos normales de pelea o accidente. Sonaban desesperados, deformes, como si la gente estuviera intentando hablar mientras algo les apretaba la garganta. Mi padre tomó la escopeta y nos obligó a tirarnos al piso lejos de las ventanas. Afuera empezaron a verse destellos blancos iluminando las casas durante fracciones de segundo. Entre cada destello alcanzaba a escucharse un zumbido grave que hacía vibrar los vidrios. Entonces mi padre finalmente habló. Dijo que había visto luces bajando sobre las montañas y personas suspendidas en el aire completamente inmóviles. Aseguraba que varios hombres de seguridad quedaron flotando mientras esas cosas descendían silenciosamente alrededor de la vieja antena militar abandonada aquella noche maldita. Nadie durmió hasta el amanecer. Los gritos continuaron durante horas, alejándose poco a poco hacia las orillas del pueblo. Cerca de las 4 de la mañana escuchamos algo caminar alrededor de la casa. No eran pasos normales, sonaban lentos, arrastrados, como alguien herido moviéndose con dificultad sobre la tierra. Mi padre nos ordenó no hacer ruido y permaneció apuntando hacia la puerta principal mientras sudaba sin dejar de mirar el reloj. Entonces comenzaron los golpes. 3 golpes secos en la pared del patio trasero. Después silencio. Luego otros 3 más fuertes. Mi mamá quiso llamar a algún vecino, pero los teléfonos no funcionaban. Permanecimos completamente quietos hasta que el ruido desapareció. Lo más horrible fue escuchar un murmullo extraño alejándose por la calle, parecido a muchas voces hablando al mismo tiempo bajo el agua. Cuando amaneció, el pueblo parecía otro lugar. Había patrullas estacionadas cerca de la plaza y varios militares revisando caminos hacia el desierto. Algunos vecinos estaban desaparecidos. Otros regresaron caminando horas después, sin recordar dónde habían estado durante la noche. Entre ellos estaba don Ernesto, un minero que conocíamos desde siempre. Tenía la piel roja, llena de ampollas oscuras, y los ojos completamente blancos como leche. Su esposa decía que apareció caminando desde las montañas mientras repetía números sin sentido. Días después,
comenzaron a surgir más personas iguales. Algunos presentaban quemaduras extrañas en brazos y cuello. Otros apenas podían hablar. Lo raro era que todos afirmaban haber escuchado un sonido muy fuerte debajo de la tierra antes de perder completamente el conocimiento por varias horas seguidas. Mi padre dejó de trabajar después de aquella noche. Se encerraba durante horas en su cuarto dibujando mapas extraños del desierto y anotando fechas en hojas sueltas. Cada vez estaba más delgado y paranoico. Decía que las autoridades no estaban investigando nada porque ya conocían ese lugar desde hacía décadas. Una madrugada desperté al escuchar que movía muebles en la sala. Lo encontré clavando tablas en las ventanas mientras murmuraba que las señales estaban regresando otra vez. Intenté preguntarle qué había visto realmente cerca de la antena, pero solo respondió algo que me heló la sangre. Dijo que las personas no estaban siendo llevadas al cielo. Según él, algo debajo de la arena las estaba llamando desde hacía muchísimo tiempo y finalmente había vuelto a despertar después de años esperando. Las semanas siguientes fueron peores que la noche de los gritos. El pueblo comenzó a vaciarse lentamente. Muchas familias se fueron sin despedirse, dejando casas abiertas y animales abandonados. Los que se quedaron evitaban salir después del atardecer. En las calles se respiraba un miedo constante, como si todos esperaran escuchar otra vez aquel zumbido debajo de la tierra. Los enfermos seguían apareciendo. Algunos despertaban con quemaduras nuevas cada mañana. Otros simplemente desaparecían. Mi padre casi no hablaba ya. Pasaba horas observando las montañas desde la ventana de la cocina mientras sostenía una radio vieja que solo emitía estática. Una tarde llegaron militares y cerraron los caminos hacia la antena abandonada. Colocaron retenes improvisados y amenazaban a cualquiera que intentara acercarse. Eso solo empeoró los rumores. Algunos mineros aseguraban haber visto enormes agujeros recién abiertos entre los cerros, como túneles saliendo desde debajo de la arena. Otros hablaban de figuras moviéndose cerca de las zanjas durante la madrugada. Yo intentaba no creer nada, pero una noche vi algo imposible. Desde el techo de mi casa observé varias luces suspendidas sobre las montañas. No se movían como helicópteros ni como aviones. Permanecían quietas, mientras el cielo alrededor parecía vibrar lentamente. Esa misma noche, mi padre sufrió una especie de ataque. Comenzó a sangrar por la nariz, mientras repetía palabras incomprensibles, mirando hacia el patio. Mi mamá quiso llevarlo al centro médico, pero él reaccionó violentamente y gritó que no podían verlo los militares. Después se encerró en el baño durante casi una hora. Cuando salió, parecía otro hombre. Tenía los ojos rojos y las manos llenas de tierra húmeda, aunque nadie entendía de dónde la había sacado. Entonces confesó algo aterrador. Dijo que aquella noche en la antena escuchó voces viniendo desde abajo del desierto, voces humanas pidiendo ayuda desde una profundidad imposible. 2 días después, desapareció la familia de don Ernesto. La gente decía que escaparon, pero yo sabía que algo andaba mal. Encontraron su casa abierta, los platos todavía sobre la mesa y manchas negras alrededor de las paredes del cuarto principal. Mi padre decidió que debíamos irnos del pueblo cuanto antes. Pasó toda la tarde cargando gasolina y agua en la camioneta. Sin embargo, antes del amanecer escuchamos nuevamente aquel zumbido grave bajo el suelo. Los vidrios comenzaron a vibrar igual que semanas atrás. Entonces vimos las luces descender otra vez detrás de las montañas. Eran muchas más ahora y parecían acercarse lentamente hacia el pueblo entero. Mi padre salió armado sin permitirnos acompañarlo. Recuerdo perfectamente cómo caminó hacia la calle mientras el cielo adquiría ese tono gris metálico que tanto miedo me daba.
Mi mamá lloraba suplicándole que regresara, pero él siguió avanzando hacia las luces hasta perderse entre el polvo. Minutos después comenzaron los gritos otra vez. Esta vez eran más fuertes, más cercanos. Desde la ventana alcancé a ver varias personas caminando lentamente hacia el desierto. Iban descalzas, inmóviles como dormidas. Algunas tenían la piel completamente quemada. Otras levantaban los brazos hacia el cielo mientras una luz blanca descendía sobre ellas en absoluto silencio. Mi padre regresó casi al amanecer. Apenas podía mantenerse de pie. Tenía quemaduras en el cuello y sangre seca cubriéndole media cara. Entró tambaleándose y cayó de rodillas frente a nosotros. Nunca olvidaré lo que dijo esa mañana. Aseguró que debajo de la arena existían estructuras enormes, enterradas desde hacía muchísimo tiempo, algo parecido a túneles metálicos vibrando bajo tierra. Juraba haber visto cuerpos humanos pegados en las paredes subterráneas, todavía vivos pero inmóviles. Antes de desmayarse, repitió varias veces una frase que me perseguiría durante años. Ellos siguen debajo de la arena esperando que llegue otra señal. Después de aquella noche, mi padre jamás volvió a ser el mismo. Pasaba los días acostado en silencio, sudando incluso durante el frío de la madrugada. Las quemaduras comenzaron a extenderse lentamente por su pecho y espalda, aunque ningún doctor pudo explicar qué las provocaba. Mi mamá quería llevarlo fuera de Sonora, pero él se negaba rotundamente. Decía que ya era demasiado tarde porque ellos podían encontrarlo donde fuera. A veces despertaba gritando, asegurando que escuchaba vibraciones debajo de la casa. Otras noches solo permanecía despierto mirando fijamente el suelo de la cocina durante horas enteras, completamente inmóvil. El pueblo continuó vaciándose durante los meses siguientes. La mina cerró después de varios accidentes extraños dentro de los túneles y muchos trabajadores desaparecieron sin dejar rastro. Los militares también abandonaron la zona casi de un día para otro. Lo más raro fue que nadie volvió a mencionar oficialmente lo ocurrido. Parecía que todos tenían miedo de siquiera recordarlo. Las pocas personas que permanecían ahí evitaban hablar del desierto. Algunas casas terminaron quemadas misteriosamente. Otras quedaron abiertas, cubiertas lentamente por arena arrastrada por el viento. El pueblo entero empezó a sentirse como un lugar condenado, esperando desaparecer para siempre. Mi padre murió al inicio del verano. La noche anterior comenzó a repetir la misma frase una y otra vez mientras miraba hacia la ventana del patio. Decía que las señales estaban regresando y que debajo del desierto algo seguía esperando despertar otra vez. Cerca del amanecer sufrió una hemorragia terrible. Recuerdo claramente la expresión de terror con la que observaba el suelo antes de dejar de respirar. Lo enterramos en el pequeño panteón del pueblo junto a otros trabajadores mineros. Durante el funeral, varios asistentes notaron un zumbido extraño viniendo desde las montañas, aunque nadie quiso comentarlo demasiado tiempo después de escucharlo. Mi mamá y yo abandonamos Sonora pocos días más tarde. Nos mudamos al sur, intentando empezar de nuevo lejos del desierto y de todos esos recuerdos. Durante años traté de convencerme de que mi padre había perdido la razón por el miedo o por alguna enfermedad extraña relacionada con su trabajo. Funcionó por un tiempo. Conseguí empleo, hice una vida relativamente tranquila y jamás hablé sobre lo ocurrido. Sin embargo, todo cambió una madrugada mientras veía noticias locales. Mostraban imágenes de excavaciones militares cerca del antiguo pueblo minero donde crecí. Reconocí inmediatamente las montañas detrás de los vehículos y sentí un miedo horrible regresar de golpe. Semanas después, recibí una llamada de un antiguo vecino que todavía vivía cerca de aquella zona. Sonaba aterrorizado. Me contó que durante unas obras encontraron túneles metálicos enterrados profundamente bajo la arena. Según decía,
Varios trabajadores escucharon golpes provenientes del interior antes de desaparecer dentro de las excavaciones. También aseguró que algunas noches podían verse luces moviéndose bajo el suelo, como si algo enorme recorriera lentamente aquellos pasadizos subterráneos. Colgué sintiendo exactamente el mismo miedo que experimenté cuando era adolescente. Esa noche soñé nuevamente con personas flotando inmóviles hacia el cielo, mientras el desierto vibraba debajo de sus cuerpos silenciosos. Nunca regresé al pueblo después de esa llamada y tampoco pienso hacerlo. Con los años entendí que algunas cosas existen aunque nadie quiera aceptarlas públicamente. Todavía hay noches en que despierto sobresaltado al escuchar vibraciones débiles bajo el piso de mi casa, incluso viviendo a cientos de kilómetros del desierto sonorense. A veces me convenzo de que todos son recuerdos mezclados con paranoia heredada de mi padre. Pero luego recuerdo su rostro antes de morir, completamente seguro de lo que había visto bajo la arena. Y en esos momentos comprendo que hay cosas enterradas demasiado profundo para que la humanidad deba encontrarlas jamás. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.